Buenas noches. Estoy acá para tratar de cuestionar los paradigmas con los cuales nosotros estamos enfrentando los proyectos de software. Y no solamente los proyectos de software, sino también cualquier proyecto que involucre innovación. Vamos a cambiar el paradigma tradicional a un paradigma ágil y voy a tratar de describir uno a partir de un ejemplo concreto. Mi nombre es Agustín Villena, soy emprendedor del año 98, cuando salí de la Universidad de Chile, y estoy aplicando agilidad desde el año 2002. Y lo he aplicado en distintas áreas del conocimiento, desde lo que es el desarrollo de software, que fue donde partí en esto, con una metodología llamada Extreme Programming. También lo he aplicado en la industria de la creatividad. Varios clientes que he tenido han sido agencias de medios digitales y la sociedad civil. De hecho, parte de mis militancias, yo doy clases en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, fundador de esta comunidad que se llama la Comunidad Chile Ágil, que es una comunidad de gente que es seguidora de este tema de la agilidad. Y además soy director de esta fundación que se llama Ciudadano Inteligente, que es una fundación orientada a la transparencia y utilizando principalmente lo que son tecnologías, redes sociales, datos abiertos, etc. Un proyecto lo entendemos como una caja negra, ¿cierto?, que recibe requerimientos de entrada y genera una salida. En realidad, uno puede decir que esta entrada es un problema. Yo realizo el proyecto y sale una solución. Según cierta filosofía de gestión, uno podría modelar un proyecto, por ejemplo, la construcción de un edificio, ¿cierto?, como un proceso de este estilo. Por ejemplo, yo voy a hacer primero lo que es el diseño arquitectónico del edificio. Entonces voy a hacer una arquitectura del edificio, voy a hacer pruebas de suelo, voy a hacer la contratación de la empresa constructora, bla, 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 ¿cierto? Después vendrá un proceso acá de validación, después de este proceso vendrá la construcción piso por piso, es un momento que se hará el control de calidad con las instituciones correspondientes, ¿cierto? Se conseguirán los permisos y, bla, bla, sale. Uno podría ser que para cada edificio, si yo tengo varios edificios similares, va a suceder lo mismo, ¿cierto? Y uno esperaría que fuera algo repetitivo. Fíjense que este proceso determinístico, que uno también lo puede encontrar en procesos de negocio, por ejemplo, no sé, sacar la patente de un auto. Cuando uno saca la patente de un auto, uno sigue un proceso. Y eso es un proceso determinístico. Si tú no tienes aprobada la revisión técnica, no puedes sacar y el resultado va a ser siempre el mismo. Entonces, ¿cómo podríamos entender la calidad del proyecto? Uno podría entender que la calidad del proyecto, según normas, por ejemplo, ISO, es que yo cumpla con el proceso, ¿cierto? Cumpla con el plan, por ejemplo. Si a alguno de ustedes le ha tocado trabajar en gestión de proyectos, uno podría decir que una métrica que se utiliza regularmente si uno está desviado del plan. Tú te desviaste del plan, por lo tanto estamos mal. Para analizar este problema vamos a hacer una metáfora. Vamos a asociar que tenemos un director de orquesta, ¿ya?, que es el jefe de proyecto. Tenemos una partitura, y uno podría decir que una partitura se parece a una carta Gantt. De hecho, fíjense que dice, tú entras, en cierto modo, entras, sales. ¿Okay? Mi papá es director de coro, así que lo conozco perfectamente, de hecho, cómo prepara cada una de las voces. Y tenemos esta orquesta, ¿cierto?, que la calidad se entiende como una rendición adecuada de la partitura. Entonces, lo que estamos viendo acá aplica a cierto tipo de producto, que es el desarrollo de producto tradicional. Y ahí tiene sentido hablar de esta medida de progreso, el avance a la siguiente etapa, ¿cierto? Dice que vamos en el 20%, 40%, 70%, 80%. Ahí tiene sentido. Sin embargo, le quiero decir, ¿cuántas veces le ha pasado con un proyecto uno va con la carta Gantt y dice, vamos 40, 50, 60%, 70%, 80%, 80%, 80%, 80%, 80%? ¿Sí? Algo pasa, ¿no? Algo raro hay ahí detrás. Eso es lo que voy a tratar de vislumbrar a partir del análisis que estoy haciendo. Entonces, este modelo es un modelo como lanzar una bala de cañón, ¿ya? O sea, yo tengo que poner el cañón y lanzar la bala. Si se me mueve el objetivo, lo que tengo que hacer es ir a arrastrar con todo el cañón, volver a montar la bala y tratar de intentarlo o no. Y en una de esas quizás le puedo achuntar. Vamos entonces a hacer un proyecto. Vamos a hacer el himno de los managers, ¿ok? Este es un proyecto que nos acaban de encargar que nosotros tenemos que gestionar. Entonces vamos a contratar a los mejores. Por ejemplo, vamos a tener a don Vicente Bianchi, eximio músico chileno, a los Jaivas, ¿cierto?, para que le pongan el toque más moderno. Y además vamos a hacer que esto se haga en conjunto con la Sinfónica de Chile. O sea, que no puede fallar, tenemos los mejores. Pero, ojo, a ver, ¿y para quién estamos haciendo esto? Porque cuando hablamos de managers, hay distintos tipos de managers, ¿cierto? ¿Quiénes son los interesados? Lo que uno diría los stakeholders, ¿cierto?, en inglés. La gente del Project Management Institute, ¿cierto?, que se quiere música marcial. Los agilistas que quieren rumba, ¿cierto? Los MBAs que quieren música de los 80. ¿Qué hago con esto?
Me está fallando. ¿Por qué me falla? Hagamos un análisis. Tenemos director de orquesta, ¿cierto? Tenemos la orquesta que va a tocar. ¿Pero qué es lo que no tenemos? No tenemos la partitura. ¿Y eso qué quiere decir? Que este proyecto no tiene un proceso determinístico. Porque se trata justamente de crear la partitura. Yo te diré, ¿por qué le estoy hablando de esto? Porque hacer software es exactamente lo mismo. Cada vez que ustedes están escribiendo una línea de software, yo estoy haciendo algo que no existía antes, estoy creando algo nuevo. Y al crear algo nuevo, eso no tiene un proceso determinístico por definición. Porque significa determinístico significa que ya fue creado. Yo tengo que ejecutarlo. O sea, es la diferencia entre crear una receta y seguir una receta. Si fuera desde el punto de vista de la cocina. Entonces, si es así, sería interesante descubrir cuáles son los riesgos que uno está enfrentando. Vamos a ver una matriz que sirve para analizar esto, que es la matriz de Stacey. Esto es un ingeniero norteamericano, Ralph Stacey, que planteó que la incertidumbre uno la podía dividir en dos dimensiones. Una dimensión es la dimensión de la certeza y otra es la dimensión del acuerdo. ¿Qué quiere decir el acuerdo? La incertidumbre subjetiva. Voy a ponerle un ejemplo. Un proyecto que tiene alta incertidumbre subjetiva, un vestido de novia. Técnicamente, ¿tiene incertidumbre? ¿Si se puede hacer el vestido de novia? No, ¿cierto? ¿Pero por qué es tan complicado el vestido de novia? Porque hay que dejar conforme a la novia y principalmente a la mamá de la novia. Problema clásico que tenemos con aquellos ingenieros de software que están recién salidos del cascarón. ¿Ya? Les pasan el siguiente proyecto, haga un reporte. Estimación, mediodía. Realidad, 4 meses. ¿Ah? ¿Por qué? Porque el problema no era construir el reporte, sino cuál reporte. Llegar a acuerdo de qué es lo que se quería mostrar. No era la parte tecnológica el problema, sino cómo yo lo iba a componer. Ahora vamos a poner otro ejemplo que tiene que ver con la certeza. ¿Okay? Por ejemplo, que sería un sistema de transporte a la Luna. ¿Okay? Todos estamos de acuerdo en cómo debería ser. Incluso no podría ser cuál es el modelo de negocio. Vamos a comprar un ticket, ¿cierto? Pero ¿cuál es el problema? Que no sabemos técnicamente cómo hacerlo todavía. Ningún problema es puramente objetivo o subjetivo. Pero lo importante es que sepamos que el componente subjetivo y el objetivo se tratan de forma distinta. En este modelo de cascada, nosotros tenemos el modelo donde se asume que uno va a definir, ¿cierto? Definir los requerimientos, analizar y diseñar el software, implementar y hacer las pruebas de integración y después operar y mantener. Punto. Y uno dice que el entendimiento del problema está fijo al comienzo. ¿Y qué es lo que suele pasar? Uno pone el marshmallow, ¿cierto? Como hicimos con el juego de Nantes, y ¡boom! ¿Por qué sucede esto? Primero veamos algunos ejemplos clásicos de nuestra idiosincrasia chilena. Uno, ¿cierto? El Transantiago. Y otro, el inexacto. Pensemos en ambos casos. Me acuerdo que tuvo una discusión política el año pasado si en realidad era comparable uno con el otro. Y estaban hablando de orden de magnitud. Claro, uno diría que Santiago probablemente fue muchísimo más caro que lo que fue el censo. Pero en estricto rigor, lo que da pena es que como Estado, el Estado chileno no haya aprendido de los errores del pasado. De hecho, el año pasado hubo 2 cuetazos grandes. Uno fue el censo y otro fue el registro civil. Pensemos que ambos temas, en realidad, ambos se parecen. Ambos, ¿en qué sentido? Que un sistema que funcionaba, puede ser bien o mal, se le hicieron una cantidad bastante grande de modificaciones y ninguna de esas modificaciones fueron validadas en la realidad y todas se pusieron al comienzo, de una sola vez. ¿Y cuál fue el resultado? Bueno, en el caso de Transantiago fue a vista de todo el mundo. En el caso del censo fue una muestra más lenta, porque lo trataron de ocultar. Nosotros en Chile sí tuvimos un caso de innovación súper exitoso y súper conocido mundialmente. ¿Cuál fue ese? El rescate de los 63 mineros, ¿cierto? Fue un problema con alta incertidumbre, ¿cierto? Y fíjense cómo fueron resolviendo. Yo creo que es bien importante. ¿Cómo fueron resolviendo ese problema? ¿A quién llamaron para resolver el problema? ¿Llamaron a un administrativo o llamaron a un experto en minas? ¿Cierto? Experto. ¿Ustedes saben cuántas sondas se tiraron para saber dónde estaban los mineros? ¿Fue una sonda? Aunque fuera, claro, uno diría en el mundo del software, ciertas sondas de marca IBM, no, es que una sonda IBM, pues entonces si no la chuntó es que porque está muerto nomás. Porque era IBM, ¿cierto? No, pues se tiraron varias. Yo había escuchado que son más de 10 sondas se tiraron. Pero fíjese lo triste que es que nosotros hayamos tenido ese caso exitoso y no se haya aprendido la lección de cómo hacer otros casos.
¿ok? Porque el censo es algo posterior. Y es, de nuevo, poner un montón de variables críticas y no validarlas a tiempo. El decir que esto, si yo lo escribo en papel, después que funcione. Como decimos nosotros en el mundo del software, en el papel todo compila. ¿Cierto? Es lo mismo. Entonces, analicemos. ¿Qué es lo que suele pasar con estas estrategias que son determinísticas? Las estrategias determinísticas siguen este flujo de valor. Primero les voy a explicar un poco el gráfico. Nosotros ponemos acá cuál es el costo y el valor generado por el proyecto. ¿Okay? Esto es dinero. Y acá ponemos el tiempo. Entonces, por ejemplo, esta diagonal representa el costo. Por ejemplo, no sé, pues si yo tengo un equipo de 10 ingenieros trabajando en un proyecto, el primer mes gastó 10, el segundo ya llevo acumulado 20, 30, 40, a eso nos estamos refiriendo, ¿cierto? Y el proyecto, ¿cierto? Al principio hace análisis, diseño, implementación, todavía no ha generado nada de verdad, ¿cierto? Y al final, ¡tadán! Esto como decía en el juego del marshmallow, ¿cierto? El ¡tadá! Que se puede transformar en ¡oh! ¿Ya? Es el momento de la verdad. Se posterga el dolor hacia el final. ¿Okay? Y ahí viene el famoso boom, porque muchos de estos proyectos no llegan acá, sino que en realidad se quiebran. De hecho, uno diría que el Transantiago fue así, a lo largo, ¿cierto? Y el censo, de hecho, el censo no logró nada. ¿Por qué será que insistimos en aplicar este paradigma? Si fracasa y fracasa tanto. Fue la pregunta que yo les hice apenas llegué acá, ¿cierto? ¿Qué era lo común? Y lo vi en las manos de ustedes, que lo común es vivir proyectos complicados. Nosotros vivimos en una sociedad que está modelada según imagen y semejanza de lo que este caballero creó, el señor Henry Ford. Cuando nosotros entramos al colegio, entramos a una fábrica de niños, donde a todos los niños se les empaqueta por edad, donde a todos los niños se les procesa por profesores distintos que casi nunca hablan con ellos, entre sí. Y después pasaba y los niños defectuosos tenían que repetir, control de calidad. ¿Cierto? Es una fábrica, nosotros vivimos en ese modelo. Pues vemos lo positivo de este modelo primero, para que no seamos tan injustos. Lo primero, este caballero, Ford, él crea una industria de cero, creó la industria automotriz, los autos que existían muchos años antes, décadas antes, pero eran objetos de lujo. Él lo que hace es sistematizar un proceso que le llaman un flujo productivo constante. O sea, es decir, ahora vamos a tener una fábrica que produce con un ritmo constante un producto definido con un estándar de calidad. Otra cosa que hace es impone las 40 horas a la semana. Antes de eso, bueno, acá en Chile todavía no aprendemos, después de un siglo, todavía tenemos más de 40 horas a la semana. Pero en Estados Unidos se impusieron las 40 horas a la semana. ¿Por qué? Porque Ford, acompañado de un caballero que se llamaba Frederick Taylor, que es el que creó la ingeniería industrial, lograron medir que los trabajadores cuando trabajaban más de 40 horas a la semana producían menos. La otra cosa, los mejores salarios para los obreros. Pagaba 5 horas al día, que era un montón de plata ese tiempo. Les voy a dar un dato cultural. Pedro Picapiedra, ¿era clase media o era obrero? ¿Ah? Obrero, ¿cierto? Trabajaba en una construcción. ¿Pero vivía como clase media o vivía como obrero? Como clase media, ¿cierto? Iba a ver el cine, ¿cierto? En el auto, ¿cierto? Hasta estaba en una logia, ¿cierto? Los búfalos mojados. Tenía auto, jugaba a los bolos con los amigos, o sea, no es tan... Se da cuenta que la vida que tenía no era una vida de obrero. Eso se llama la clase media obrera norteamericana. Que acá en Chile nosotros no hemos vivido, ¿ok? Y que es algo que inaugura este caballero, el señor Henry Ford. Entonces hemos visto, si tiene todo esto tan positivo, ¿cuál es el lado B de este tema? Uno podría decir de la primera frase, ¿esta fábrica está preparada para ser flexible? No, no está preparada para ser flexible. De hecho, Ford, la empresa Ford, crea la industria automotriz y sin embargo, poco tiempo después, pierde la corona. ¿Quién le ganó? En ese momento fue General Motors. ¿Okay? Y pierde la corona, ¿por qué? Porque la competencia logró encontrar una forma de hacer fábricas más flexibles, más ágiles. Uno podría decir, ¿qué pasa si con esta producción en masa la llevamos al mundo del conocimiento, donde estamos nosotros? Pasa esto. Este chiste famosísimo, ¿cierto? Los roles en una fábrica de producción en masa fueron diseñados por el señor Taylor para que no conversaran entre sí. ¿Y saben por qué diseñaron esta fábrica así? Para que los obreros no se coludieran contra la fábrica. Está hecho por diseño, eso sí. Y por ese diseño que nosotros adoptamos, fíjese lo que sucede en este chiste. Que cada cual entiende lo propio, ¿cierto? Y al final sale cualquier cosa. Paradigma que tenemos instalado en la cabeza. Lo otro, el modelo de gestión.
Esto sería como el sueño húmedo de muchos gerentes, ¿cierto? Dicen, oh, sí, me gustaría tener un montón de minions ahí debajo mío, ¿cierto? Que me estén obedeciendo a mis órdenes. ¿Qué es lo que pasa con este tipo de organizaciones? Este tipo de organizaciones, comparemos estos dos animales, ¿cierto? Ambos tienen muchas patas, pero comparemos una diferencia estructural entre ambos. Si yo le corto la cabeza a la araña, ¿qué pasa con la araña? Muere. Si le corto una pata a la estrella de mar, ¿qué pasa con ella? Se le genera, ¿cierto? ¡Wow! ¡Qué diferencia!, ¿no? Fíjense que el que toma las decisiones en el modelo de Ford es el ingeniero que diseña el proceso. Taylor, en este caso. Y justamente quiero que los obreros no den ninguna opinión sobre lo que está pasando abajo. Este es el currículum del Ministerio de Educación. Señor profesor, aplíquelo. ¿Cierto? Agarra un timbre y pégaselo a la cabeza a los cabros. Lo mismo. Señor, acá está la arquitectura del software, prográmela. Es más, tenemos unos Oompa Loompa en la India que lo pueden hacer más barato que usted. ¿Qué es lo que sucede con esto, al fin y al cabo? Si nos vemos en la práctica. Cuando de la Torre de Marfil baja este dios, semidios, ¿cierto?, que viene acá a dar las órdenes, él le dice al obrero, tiene que construir esto. ¿Y qué es lo que puede hacer el obrero por lo regular? Responder a esto otro. Porque muchas veces estos diseños corresponden con la realidad. No, no corresponde con la realidad. Como el diseño del censo, ¿cierto? O el diseño del Transantiago, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, ¿cómo hemos sido educados hasta ahora? Y yo ya les mostré un video, ¿cierto?, donde mostramos de que en Robinson hablaba de los paradigmas. Y él nos decía lo siguiente. Fíjense que los niños pequeños, el 98% de los niños pequeños, son genios desde el punto de vista del pensamiento divergente. Son capaces de encontrar cientos de respuestas distintas a un problema. Sin embargo, a medida que van pasando el nivel educacional, que el problema en vez va empeorando. ¿Y saben por qué va empeorando? Porque estamos siendo educados. En cierto modo, nuestra creatividad está siendo atrofiada sistemáticamente. Se nos enseñó que existe la respuesta. No existe otra respuesta. ¿Quieren probar esto? Hagamos un experimento. Vamos a tener en 20 segundos que responder una pregunta. ¿Cuál es el número oculto debajo de un auto? A partir de una imagen. Los niños, y eso lo hacen los niños de Hong Kong para probar niños que están entrando, lo resuelven en segundos. Cuando uno tiene el modelo, el anterior, ¿cierto?, uno comienza a decir 16, 0, ¿cuál es la sucesión? Y comienza a sumar los números, porque estamos acostumbrados, por experiencias previas, ¿cierto?, estamos acostumbrados a decir que la solución a este tipo de cosas es tratar de hacer una proyección. Ahí tenemos un efecto súper real, ¿ya?, de lo que suele suceder cuando tenemos una sola mirada de enfrentar los problemas. Nosotros tenemos que ser capaces de pasar de acá, de la solución aparente, descubrir cuál es la real necesidad y pasar de acá hacia abajo. A mí me toca trabajar, por ejemplo, gente que está trabajando con innovaciones. Y una de las cosas más descorazonadoras que uno le va a decir, ¿sabe qué, maestro? Esto que tú estuviste trabajando los últimos 3 meses no es lo que el cliente le quiere. Y lo peor de todo es que si persiste en ese modelo, ¿saben lo que va a hacer? Quebrar. Y lo que tiene que hacer es estar permanentemente cuestionando si lo que está generando va a ser demandado por el mercado o no. Entonces, debemos reconocer que estamos en un contexto donde lo principal es que siempre estamos avanzando en la niebla. De hecho, acá, volviendo al tema educacional, dice que debe ser uno de los pocos momentos de la historia donde estamos formando a los niños para un mundo que no somos capaces de describir. Mi hijo está en segundo básico y cuando pasa le faltan 10 años, ¿cierto?, para salir del colegio. Y en 10 años más, probablemente muchas de las profesiones que van a estar disponibles ni siquiera están inventadas todavía. Mi hijo mayor tiene 17 años, va a cumplir 18 mañana, de hecho, y él se encuentra con este momento con carreras que cuando él entró al colegio no existían. Community Manager, por ejemplo. ¿Qué es un Community Manager? ¿Qué es una social media? ¿Qué es eso? Entonces, la pregunta es, ¿cómo cambiamos de paradigma? La estrategia fundamental para cual cambiar de paradigma es que vamos a tener que hacer esto. Ella nos va a representar a lo que es el agilismo, ¿cierto? La forma de enfrentar la incertidumbre es como ella está enfrentando el mundo. ¿Cómo la está enfrentando? Pasito a pasito. La incertidumbre hay que atacarla paso a paso. Cada vez que se te pegan estos pasos gigantescos, ¿qué es lo que sucede? Cataplum. Y hay que aprender a ser sistemático. Bueno, primero voy a darles una base conceptual de dónde viene todo este mundo de los cuales estoy hablando. Esto viene de un caballero que se llama W. Edward Deming, ¿ya?, que él creó algo que se llama el pensamiento profundo. El pensamiento profundo es decir, cómo yo logro que una organización libere la inteligencia colectiva interior. Y este caballero estamos hablando de los años 40. Él, científico matemático, estadístico, ¿ya? Es decir, pero este caballero fue tremendamente humanista en su forma de pensar. Y, de hecho, él estuvo trabajando en las fábricas de armamento norteamericanas en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué fue lo que le pasó a Estados Unidos al comenzar la Segunda Guerra Mundial para Estados Unidos?
Pearl Harbor, ¿cierto? Y implicó, imagínense lo que es perder una gran cantidad del armamento norteamericano. Y tuvieron que hacerlo de nuevo. Los gringos no tenían tiempo para mandar a la gente a la universidad. Entonces tuvieron que inventar un modelo que se llama el Work-Based Instruction, que quiere decir que íbamos a tener que formar a la gente en la propia fábrica. Y fue tremendamente exitoso. Ahora, por desgracia, Estados Unidos olvidó eso. Y lo curioso fue que este caballero después fue convocado a Japón. Y en Japón sí lo escucharon cuando tuvo que hacer la reconstrucción. Y en particular, una de las personas que más lo escuchó fue este caballero de acá, se llama Taiichi Ohno, ingeniero jefe de Toyota, que creó un modelo que se llama el Toyota Production System, un sistema de producción de Toyota. Y el sistema de producción de Toyota es lo que se le ha sido llamado de vuelta a Estados Unidos cuando se redescubrió el modelo Lean. Lean quiere decir magro, sin grasa, comparado con la gestión tradicional que sería gorda, ¿cierto? Que genera mucho desperdicio. Hay otro elemento importante que también viene de la industria manufacturera en Japón, que es lo que se llama The New Development Game, de Takeuchi Nonaka, dos científicos. Y ellos definieron lo siguiente: si tú estás haciendo proyectos de innovación, no lo hagas en una cascada. No hagas que estos roles estén manejándose como si fuera una posta, sino lo que hace es que integrenlos como si fueran igual que un Scrum. Y Scrum es como en el rugby, ¿cierto? La posición donde está todo el equipo junto. Esto fue el año 86 y 10 años después se plantea lo que se llama una metodología que se llama Scrum, que recoge algunos elementos de esto. ¿Okay? Y que junto con otra metodología muy importante, se llama Stream Programming, que parte del mundo del desarrollo de software y que funde este modelo de acá con los patrones de diseño, ¿ya? Crean lo que se llama el movimiento ágil. Y hay otro tema interesante. Hay un matrimonio, se llama Mary y Tom Popendiek, que ellos lo que hicieron fue tomar los principios de Lean, los principios de Toyota, y hicieron la siguiente hipótesis. Si uno toma la forma en que Toyota trabaja y la traduce al mundo del software, uno encuentra que eso que aparece es la agilidad. ¿Okay? Estos principios del just in time, de ser justo a tiempo, de no hacer más allá de lo necesario, de estarse constantemente adaptando, de respetar a las personas también, que es parte fundamental del proceso, ¿ya? No este modelo fordiano donde la gente son recursos nomás. A los agilistas nos carga que la gente se le den recursos, son personas. Otro modelo, la modelo es que Toyota gestiona su flujo de valor es a través de un sistema que se llama un sistema Kanban. Un sistema Kanban es un sistema que justamente implementa, ¿ya?, el justo a tiempo. Por ejemplo, les voy a implementar. ¿Dónde nace Kanban? Taiichi Ohno va a Estados Unidos y se da cuenta que en algunos supermercados norteamericanos, ¿ya?, existía la siguiente práctica. Cuando una góndola quedaba a la mitad vacía, se generaba una orden de compra. Para ir a comprar, por ejemplo, se nos acaba la mitad de las Coca-Cola, vamos a ir a comprar las Coca-Cola. Y cuando llegue, la orden fue justo cuando se necesitó. No fue necesario tener una bodega de Coca-Cola al lado, sino que se pide just in time. Esa señal de relleno es una señal Kanban. Kanban significa tarjeta señal, es una señal de que tenemos que hacer. Eso quiere decir que la pega tiene que suceder solo cuando se necesita, no antes. En el mundo del software hay unas estadísticas que dan miedo al respecto, el Chaos Report, y plantea que de todo el software que está en producción en este momento, ¿ya?, alrededor de un 70% no se usa jamás. Y ustedes cuando tienen que mantener ese software, escribir código o mantenerlo en un software, uno dice, oh no, yo voy a mantener solo lo que se usa, o estoy obligado a mantenerlo todo. Todo, ¿cierto? Y uno desgraciadamente no tiene una línea, un señalador que diga, esto no se usa, ojo, no, si uno ve código nomás. Eso es pura grasa. Y por último, acá en la Católica, ustedes tienen una mejor incubadora, ¿cierto?, de Chile y de Latinoamérica, se llama IncubaUC, donde estamos aplicando este modelo que se llama Lean Startup. Lean Startup es fusionar lo que se llama el descubrimiento de clientes con Lean. Quiere decir, descubrimiento de clientes quiere decir, vamos a iterar sobre el mercado y vamos a ir validando de forma experimental lo que realmente el mercado necesita antes de construir algo. La forma de hacer innovación tradicional era bastante cascada. Uno tomaba, no sé, $1 millón de financiamiento y después venía el ¡tarán! Cuando se me acabó el último, y adivina qué pasaba. La mayoría de las veces. ¿En qué se basa este Lean Thinking? Primero, dos pilares: respeto por las personas y la mejora continua. Eso es bien importante, ¿eh? Porque cuando uno escucha del Lean, muchas veces ustedes van a escuchar de que es como eliminar desperdicios, que sería como la mejora continua. Esa es la versión gringa, es la versión utilitarista de este modelo de Toyota. En Toyota quedan súper claros que no solamente basta con ser eficiente, sino que esa eficiencia es llevada por estas personas. Si ustedes le llegan a imponer un modelo ágil
o le llegan a imponer arriba un modelo Lean, no está siendo Lean, no está siendo ágil, no lo están respetando. Porque la idea es que esto es un toolkit para que ustedes tomen buenas decisiones, no para que venga un experto iluminado a hacerlo. ¿Para qué? Para generar valor. Generar valor es lo estructural, es nuestra meta. Y es algo importante, fíjese que el líder acá no actúa como un tomador de decisiones, sino como un maestro. Y esto provoca algo maravilloso. Un periodista llamado Charles Fishman quedó impresionado por una fábrica de Toyota en Detroit. Detroit es una ciudad que está siendo abandonada, ¿cierto? En este instante, que era la gran ciudad automotriz y que dentro de la crisis automotriz norteamericana ha estado en verdadera hecatombe. Pero fábricas de Toyota en el propio Detroit están creciendo. ¿Y cómo lo logran eso? Y él descubrió algo interesante. Toyota, más que una fábrica de construir autos, en realidad funciona más como un cerebro colaborativo. Entonces, además de construir autos, están preocupados de construir autos mejor, siempre. Y además, los líderes, enseñar a las personas a construir autos mejor. Y sobre eso, cómo mejorar todo el proceso anterior. Cómo yo logro que mi equipo actúe de esta forma. Cómo logro yo personalmente como profesional estar siempre, que además, comillas, de construir software, estar haciendo software mejor, enseñando a las personas a hacer software mejor y mejorar todo el proceso anterior. Y sin embargo, nosotros tomamos los proyectos sistemáticamente como si fueran algo sin ninguna incertidumbre. Bueno, pero si hacer software es hacer algo nuevo, incluso algo que no se ha hecho nunca, en algunos casos. Entonces, trátalo con respeto. Fíjese algo interesante, estos son datos del año 2009, dice que el 30% de la población laboral norteamericana es del mundo algorítmico y el 70% es del mundo heurístico. En Chile probablemente, como somos un país subdesarrollado, es al revés. Pero para allá va el mundo. Entonces nos queremos dar cuenta que necesitamos modelos para gestionar a este trabajador, a ustedes, que son del mundo heurístico, del mundo de que la persona que resuelve problemas distintos todos los días. Entonces, el concepto de calidad también va a cambiar. La calidad formal, que esto de cumplir con un proceso determinado, ya no interesa. Lo que interesa es esto, resolver un problema emergente. Y el proceso es un soporte. El proceso es importante, muy importante, pero es un soporte. Y el proceso debe adaptarse. Cuando hablamos de ISO, no, es que el ISO es un estándar infinito. Para la gente de Toyota, el estándar es lo mejor que sabemos hacer y que mañana va a cambiar porque lo hemos mejorado. Entonces, en el desarrollo ágil de productos, nosotros consideramos que si bien el problema puede ser conocido por un experto de negocio, y lo llamamos product owner o cliente in situ, la solución es desconocida y hay que iterarla. Y la medida de progreso no puede ser un porcentaje de avance, sino la cantidad de valor que ha generado el cliente a través de funcionalidades, por ejemplo, que le ha entregado. Y se parece más este proceso a lo que se llama fallar rápido, que yo voy como un misil teledirigido, ¿cierto? O sea, a diferencia del cañón, que no era capaz de cambiar de posición, nosotros vamos pasito a pasito y vamos tratando de llegar a la etapa si es que se nos mueve el target. ¿Qué pasa cuando un problema tiene problemas de acuerdo? La solución es el diálogo. Por ejemplo, para hacemos el vestido de novia, hay que dialogar con la novia y con la mamá de la novia. Y si hay un problema que tiene elementos técnicos, hay que hacer experimentos porque no depende de conversar. Muchos equipos cometen el error de hacer exactamente lo contrario. Equipos con putines que no tienen mucha habilidad comunicacional programan todo lo que se les ocurre, a ver si la chuntan. En vez de hablar con el cliente y apuntar a lo que necesitan. Entonces, ojo, hay que atender las problemáticas. ¿Esto es un problema de acuerdo, subjetivo o es objetivo? Si es objetivo, se resuelve con un experimento. Punto. Y si es subjetivo, esa parte se tiene que resolver con diálogo. Pero no traten de cruzar las líneas porque no va a funcionar. ¿Cuál es la estrategia que nosotros vamos a hacer? Y acá vamos a volver a este tema del marshmallow, ¿cierto? Si lo ponemos al final, se nos va a derrumbar. Aunque hay algunos que hayan sostenido hacia la mala, ¿ya? Que es que al principio hay que poner el marshmallow. Hay que hacer aprendizaje de verdad. Hay que dialogar lo que corresponde y hay que experimentar lo que corresponde. No basta con un documento que diga gigante lo que hay que hacer. Hay que ver validado si los supuestos técnicos son verdad o no. No voy a generar tanto valor, voy a generar valor. Pero después de que tengo todas estas críticas, ahí puedo decir, puedo crecer. Y al final me va a quedar la punta de la cola. Me va a quedar, si hay que mover esto más para allá, para acá, pero los temas más estructurales ya están resueltos. El proyecto está teniendo que desaparecer como concepto. ¿Facebook es un proyecto? No, porque no tiene fin todavía. Es un programa, es algo que permanentemente está haciendo. Google tampoco. Es permanentemente, es como si fuera un jardín, que uno lo va agregando temas allá, le quita una... Eso se llama software gardening, que yo actúo con ese proceso. Yo estoy un ecosistema de software vivo que yo estoy manteniendo y mejorando. Pero cuando yo tengo que partir, tengo que ver con ciertas variables estructurales, cuál es el tamaño del jardín. Y por último, ya vamos a ver algo más complejo, que ya, ¿qué pasa cuando ya no sé claramente cuál es el negocio que quiero resolver? Que por ejemplo, cuando es una innovación, cuando quiero generar una startup.
Eso se parece a un modelo de cuando nosotros estamos tratando de hacer prospección. Entonces, con el submarino vamos teniendo una sonda que se llama un producto mínimo viable, que es el producto más pequeñito que me permite testear si el mercado está dispuesto o no a capturar este proyecto. Y si lo logro encontrar, yo voy a poder tener datos de demanda de los clientes. Y poder saber si realmente este proyecto tiene mercado o no tiene mercado. Y este proyecto yo lo veo funcionar. O sea, se puede hacer, sí, se puede sistematizar. Ahora, no te asegura el éxito, pero te asegura por lo menos de que que fuiste a la quiebra haciendo el experimento. Por ejemplo, en un momento dices, ¿sabes qué más? No hay mercado acá, esto no va a dar el tiempo suficiente. Y por último, la invitación a participar de esta comunidad que está acá, se llama Chile Ágil, un grupo totalmente abierto, open. Ahí está la comunidad, este es el foro de la comunidad. Es totalmente abierto para que ustedes participen de las conversaciones. Tenemos interesantes discusiones además sobre lo que es el mercado, principalmente TI, del trabajo en Chile, donde tenemos varias enfermedades como todas estas empresas que no generan mucho valor y que venden personas como si fueran carne, ¿cierto? Nosotros estamos absolutamente en contra de eso y estamos por lograr valorar a las personas no como recursos, sino como lo que realmente es un talento en potencia que tenemos que saber sacar adelante. Así que muchas gracias.